Buenas tardes a todos. Pido el favor que esperemos un par de minutos para dar inicio a la presentación. Son las 4:03. En 2 minutitos, cuando sean las 4:05, arrancamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Eh, Primero quiero agradecerles por aceptar esta invitación de Pauco Wabi, en el que le vamos a hablar sobre nuestro portafolio de tuberías PVC de acuerdo a la norma AWWAC 900 y los accesorios en hierro dúctil de acuerdo a la norma AWWAC 110. Antes que empezar, este webinar está siendo grabado. Al terminar, y seguramente en un par de horas va a estar disponible también en nuestra página de YouTube, así que la pueden ver posteriormente y, y hacernos preguntas. Las preguntas las pueden hacer en el chat o también en el botón de preguntas y respuestas. Me va a acompañar, aunque no va a estar ahí en pantalla, el ingeniero Andrés Marín, que es ingeniero de diseño de la gerencia técnica de PAPCO. Y quien le habla es el ingeniero Orlando Polo Castro. Yo soy ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia y tengo la tarea, la responsabilidad de dirigir la gerencia técnica de PAPCO. Y de nuevo les agradezco que estén aquí en este webinar. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman cuando la vean y empezamos el webinar. Un momento, por favor. Voy a voy a empezar con un video. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿No están viendo mi pantalla? La tecnología es un factor determinante en el desarrollo de la sociedad y como sabes, el futuro ya está aquí con nuevos desafíos, descubriendo personas, ideas, formas. Para
convertirlas en éxito. Nuestra experiencia es un punto de diferenciación, de mejora y de competitividad que nos permite llegar lejos y traer al mundo grandes soluciones. Hoy, Pavko Wabin ha desarrollado C900. La nueva tubería contra incendios hecha en Colombia. Pavko Wabin. Bueno, entonces voy a empezar. Ya vieron el video. En el video en el video que acaban de ver, pues obviamente muy breve, pero se muestra cómo funcionan estas tuberías. La verdad que el portafolio de tuberías y accesorios está compuesto por tuberías en PVC, de acuerdo a la norma AWWA C900, hecha en Colombia, como acaba de decir el video, y accesorios en hierro dúctil AWWA C110 y con hidrosellos de punta restringida, producidos también de acuerdo a la norma AWWA C111. Empiezo refiriéndome a la norma NFPA 24, que es la norma que se tiene como referencia para los sistemas privados principales contra incendio. ¿Cuáles son estos sistemas privados principales contra incendio? Son las tuberías que van desde la fuente de abastecimiento, en el caso colombiano, desde los tanques de las reservas contra incendio. Aquí en Colombia no es permitido que se conecten las redes principales privadas contra incendio a la red de suministro de agua potable, es decir, abastecer el sistema de protección contra incendio del edificio conectado directamente a la red principal. No estoy diciendo que no se instalen las conexiones de bomberos, sino que no hay una conexión directa a la red para abastecer el, el edificio, sino desde el sistema de almacenamiento, desde la reserva, las tuberías que parten desde la reserva y va hasta el inicio del sistema de protección del edificio, que puede ser la red para conexiones de manguera o la red de gabinetes o la red que alimenta el sistema de rociadores. A esta red que estoy señalando aquí voy a poner el puntero. A esta red que estoy señalando aquí y que sea enterrada es en donde aplica nuestro portafolio C900, por decirlo de alguna manera. Considero importante anotar, y es que siempre nos consultan que no son aún obligatorias en nuestro país las normas NFPA y en especial la norma NFPA 24. Esta es una norma que se tiene como referencia, una excelente referencia, pero todavía no es una norma obligatoria. No quiere decir que no se deba tener en consideración, pero es importante porque algunas veces nos establecen salvo que en alguna condición contractual se diga que se deba cumplir, pero desde el punto de vista del marco técnico legal no es obligatorio el cumplimiento de normas CNFPA. Y eso lo dijo la Comisión Asesora Permanente de Construcciones Sismo-Resistentes en el Acta 107, que las normas de cumplimiento obligatorio según la NSR son las normas NTC, la NTC 2301 para rociadores o la NTC 1669 para conexiones de gabinetes o de conexiones de manguera o gabinetes, y no las normas
NFPA, que son una referencia, una buena referencia. Ahora, en cuanto la NFPA 24 establece los siguientes requerimientos para las tuberías usadas en sistemas privados principales contra incendio. Y resalto estos numerales. Dice, todas las tuberías usadas en sistemas privados principales contra incendio deberán estar de acuerdo con 10.1.1 o 10.1.1.2 o 10.1.1.3. ¿Qué es 10.1.1.1? ¿A qué se refiere este numeral que dice que las tuberías fabricadas de acuerdo a las normas relacionadas en la tabla 10.1.1.1 deberán ser permitidas para ser usadas? Pero también establece, y es un no, que las tuberías que estén listadas también obviamente podrán ser usadas. Esto lo resalto porque comúnmente nos preguntan, ¿están listadas o están certificadas de acuerdo a las normas? En el caso de nuestro portafolio, nuestras tuberías están de acuerdo al numeral 10.1.1.1 de la norma NFPA 24, que establece lo siguiente, que las tuberías fabricadas de acuerdo a las normas para tuberías subterráneas o bajo suelo que cumplan con la AWWA C900 están permitidas para ser usadas en sistemas privados principales contra incendios. Entonces, eso asegura que las tuberías que nosotros producimos en diámetros desde 4 a 12 pulgadas que estén certificadas de acuerdo a esta norma C900 pueden ser usadas para sistemas privados principales contra incendio. Nosotros ya más adelante les voy a contar, esto no lo certifica nuestro Instituto Colombiano de Normas Técnicas, el ICONTEC. Igualmente, la norma NFPA 24 tiene estos aspectos para los accesorios. Dice, los accesorios que estén manufacturados de acuerdo con la tabla 10.2.1.1, que esta tabla que aquí es extraído, podrán cumplir, serán permitidos para ser usados. Y son los accesorios en hierro dúctil o hierro gris producidos de acuerdo a la norma AWWA C110. Aquí les enseño, estos certificados pueden ser descargados de nuestra página web y están disponibles y es la garantía de que cumplimos con los requerimientos de la norma técnica AWWA C900 para los tubos y cumplimos, certificado por el ICONTEC, los requerimientos de la norma AWWA C110 para los accesorios en hierro dúctil. Tanto las tuberías como los accesorios son de producción nacional. Ahora, ¿cuál es el portafolio de las tuberías? El portafolio que nosotros tenemos para las tuberías es de 4 a 12 pulgadas. En este caso, con un RDE 18 para una presión de trabajo de 235 PSI. Esta es la presión máxima de trabajo a la cual se deben someter estas tuberías con el RDE 18. Y tenemos también tuberías de 4 a 12 pulgadas, RDE 14, que pueden trabajar a 305 PSI como máxima presión de trabajo en un sistema privado principal contra incendio. Ojo con lo que voy a decir a continuación. Estas tuberías, de acuerdo a la norma, tienen un factor de seguridad de 2. Significa que ellas no tendrían por qué fallar a presiones hasta, en este caso, de 610 PSI. Pero, ojo,
No debemos nosotros, porque se tiene ese factor de seguridad de 2, poner a trabajar esas tuberías a presiones mayores, en este caso de 305 para RDE14 o de 235 para RDE18. Ese factor de seguridad al cual me refiero y que está establecido en la norma es el que garantiza que estas tuberías van a tener una expectativa de vida útil no menor a 50 años. Ojo que estoy hablando de un límite inferior, no menor a 50 años. Es decir, si usted trabaja en la tubería RE18 en su sistema privado principal contra incendio a una presión de 235 psi, se debe esperar que esa tubería por lo menos esté en perfectas condiciones de operatividad por 50 años. El límite superior no se tiene. Por experiencia sabemos que incluso en la literatura se tiene ya que puede esperarse expectativas de vida útil cercano a los 100 años. Obviamente, pues eso no tenemos una probeta que tenga 100 años de haber sido producida. El PVC se produjo por allá, los tubos de PVC se diseñaron por allá al final de la Segunda Guerra Mundial y todavía no han transcurrido 100 años desde ese punto, desde esa fecha. Entonces, eh, regular el portafolio de 4, 6 y 8, 10 y 12 si se requiere, habría que hacer un pedido y una fabricación especial. Pero 4, 6 y 8 son diámetros recurrentes en el portafolio. Especialmente 4 y 6. 8, la demanda realmente es muy poca, casi que inexistente en Colombia. Los accesorios. Los accesorios son, como ya les dije, producidos de acuerdo a la AWWAC 110, son en hierro dúctil y estos accesorios son de junta restringida. Tenemos uniones, tenemos codos de 90, codos de 45, reducciones excéntricas, tapones, tapones para prueba, codos de 45, T's y T reducidas en 4, 6 y 8 pulgadas. Aquí sí debo decirles que accesorios de 10 y 12 pulgadas aún no tenemos en nuestro portafolio. Si se requiriera accesorios para estos diámetros de 10 y 12, habría que importarlos porque no los producimos aún. Insisto, la demanda en el país para estos accesorios y estos diámetros de 10 y 12 es muy reducida y esa es la razón por la cual no, no los tenemos. La norma NFPA 24 establece que para sistemas privados principales contra incendio, las tuberías al menos deben estar para soportar una presión de trabajo no menor a 150 psi. Ya les he dicho que las dos presiones de trabajo que tenemos cumplen ampliamente con este requerimiento mínimo de 150, ya que una es para 235 psi y la otra es para 305 psi. La instalación, aquí yo sí quiero, mm, por la tarea que desempeño en la compañía, nos llegan muchas consultas al respecto y yo me refiero a lo que la norma NFPA 24 establece. La norma NFPA 24 establece que la profundidad mínima, y estas tuberías de PVC son para instalarlas en el suelo, enterradas. Y ahí lo vieron, underground requirements, es decir, requerimientos para instalaciones enterradas. Es importante eso. La profundidad mínima de instalación en vías peatonales es de 75 centímetros y en vías vehiculares es de 90 centímetros. Esas es lo que está establecido en la norma, no es un requerimiento de FAPCO, es lo que la norma establece a las profundidades mínimas de instalación. Aquí, otro tema
Y aquí estoy resaltando lo que la norma establece. Estas tuberías son espigo, el sistema es espigo, campana, unión mecánica. Cuando los tubos salen de la fábrica al extremo de los 6 metros, porque los tubos son de 6 metros de longitud, con un bisel que está a 45, a 15 grados, perdón, iba a decir a 45, a 15 grados, y ese bisel tiene, consume aproximadamente la mitad del espesor de la pared de la tubería. Es muy importante, si yo corto uno de estos tubos en la obra, que yo haga el bisel con estas características, que sea con un ángulo de inclinación a 15 grados y que se disminuya para formar el bisel la mitad del espesor. Regularmente nos llegan reclamos y vamos a ver, y es que no hacen el bisel debidamente, no lo hacen con el cuidado que se requiere, no lubrican debidamente el espigo para hacer la inserción en la campana, y eso ocasiona que pueda desplazarse el hidrosello en la campana o del accesorio o de la tubería. Y si se desplaza el hidrosello, se puede tener inconvenientes en la prueba hidrostática. Entonces es muy importante esta recomendación para asegurar posteriormente la debida hermeticidad, y también hacer estos biseles asegura una debida instalación y una facilidad en la instalación. Los anclajes, los tipos de anclajes, es muy importante, y aquí también saco los apartes de la norma. La norma nos permite hacer este tipo, cualquiera de estos tres tipos de anclajes en los cambios de dirección. Es muy importante tener eso claro. La norma no obliga a hacer anclajes en las tuberías, aunque de eso me voy a referir más adelante, porque nuestras juntas en los accesorios son juntas restringidas. Voy a adelantarme un poco en esto y voy a volver aquí. Aquí les muestro un accesorio, la campana en hierro dúctil, y aquí se ve el hidrosello que tiene estos dentellones de acero, que cuando usted inserta el espigo en la campana del accesorio hasta el tope que tiene aquí, debidamente lubricado el hidrosello, debidamente lubricado el espigo, ya usted después de eso, y de forma axial. No se deben hacer deflexiones angulares, ni en este tipo de campanas ni en las campanas de las tuberías. Es decir, si se van a hacer curvas, hay que hacerlas en el cuerpo del tubo o utilizar accesorios, pero no hacer curvas deflectando o no haciendo axial el empalme entre el espigo y la campana. Después de que usted inserta ese espigo, realmente ya no puede sacar el tubo, porque ya se genera un anclaje entre el hidrosello y la pared exterior del tubo que impide. Aquí les voy a mostrar. Este es un ensayo que se hace de una junta con este tipo de hidrosellos, en los cuales se le aplica una fuerza de jalado del orden de 8.9 toneladas fuerza. Aquí estoy hablando de 8.891 kilogramos fuerza. 8.8, 8.9 toneladas fuerzas, jalando este tubo para allá y este tubo para acá, y no se genera desacople en la unión. Por lo tanto, esta junta que está aquí, esta junta que está aquí, esta junta que está aquí, no requiere, si utilizan los accesorios AW, WAC 110 de PAFCO, no necesitan usar ningún tipo de restrictor externo en los accesorios. Y si se instala la tubería a las profundidades adecuadas y con el relleno de suelo adecuado, tampoco se requeriría de tener restrictores en las tuberías. Lo que pasa es que muchas veces dejamos de cumplir eso y no se desacopla los tubos aquí, sino que el accesorio, sino se desacopla un tubo más allá, porque en las juntas entre tubos si no hay ese hidrosello con junta restringida. Los hidrosellos de los tubos sí son completamente push fit, sin restrictor. Me devuelvo de nuevo aquí. La norma me permite utilizar
restrictores en bloques de concreto, como se ven aquí, que ese es el numeral 10.61 de la norma, y la norma incluso en los apéndices nos dice cómo calcular estos esfuerzos, estos anclajes. O nos permite, que es la alternativa que nosotros tenemos en nuestros accesorios, juntas push-on con bloqueo mecánico, como lo vemos aquí, con unos dentellones metálicos que se anclan en la pared exterior del tubo y evitan que se desacople por el esfuerzo resultante que se da en los cambios de dirección. O conexiones restringidas como esta, o una u otra pueden ser utilizadas, pero eh, hemos visto comúnmente que nos compran los accesorios a nosotros con junta restringida y adicionalmente le colocan este tipo de abrazaderas o restrictores externos. Lo que están haciendo es redundar e invertir un dinero en que si usa nuestros accesorios no se requeriría. No sé si eso está quedando claro, porque la verdad que, como les muestro en esta imagen, estos restrictores soportan unas fuerzas muy grandes. Aquí tenemos unas pruebas que hacemos nosotros en nuestro laboratorio, en donde aquí las tuberías no tienen restrictores, aquí los accesorios tienen la junta restringida y no es necesario y se dan las pruebas hidrostáticas debidamente. Bueno, ¿cómo se calculan las uniones? Yo creo que, perdón, los empotramientos. Me voy un poco adelante para mostrar esto. Ah, quería resaltar esto aquí que establece la norma. La sección 10.6 de la norma dice, la norma no obliga cuál método de restricción debe ser usado. Esta es una decisión que debe ser tomada por el profesional de diseño o por el propietario. Es decir, yo puedo seleccionar el tipo de restrictor que voy a utilizar en los cambios de dirección, o utilizando bloques de concreto o juntas restringidas, como en el caso de los accesorios de hierro dúctil que tenemos en Fauco, o otro tipo de accesorios sin junta restringida con restrictores exteriores. Cualquiera de las tres alternativas que vimos, 10.6.1, 10.6.2 o 10.6.3, se puede utilizar para, e incluso se pueden utilizar juntas soldadas, ¿cierto? Juntas soldadas o uniones termofundidas en el caso de otros termoplásticos como el polietileno, y no se tendría necesidad de poner otro tipo de restrictores. Para el cálculo de los bloques de concreto, en el apéndice de la norma se establece, y realmente es una ecuación muy sencilla, aquí como lo vemos. Aquí en esta ecuación se tiene esta T de la ecuación, es la fuerza que se produce por la presión en el cambio de dirección. Este es S sub F, es un factor de seguridad que usualmente es de 1.5, es decir, se aumenta la fuerza que produce la presión en los cambios de dirección o en las reducciones en un 50%, y en el denominador está la capacidad portante del suelo. Es muy importante saber porque es el suelo el que va a actuar de forma pasiva para resistir el esfuerzo que se produce o la fuerza que se produce en el cambio de dirección. Si tenemos aquí en el numerador fuerza y en el denominador tenemos un esfuerzo que es fuerza sobre área, al eliminar las unidades termina obteniéndose el cociente que se obtiene aquí en unidades de área. Esta área es el área que ha de tener el área de contacto del bloque de concreto con el suelo, que la descompone uno en una altura y en un ancho. En la siguiente gráfica lo voy a mostrar mejor. En esta aquí lo vemos bien. Termina uno obteniendo una altura del bloque de anclaje por un ancho, que es, recuerden que la fuerza se ha aumentado en un 50% con un factor de seguridad de 1.5, y es el suelo, el que está aquí en el cambio de dirección, el que va a resistir el esfuerzo que se produce por la presión
en el cambio de dirección. Eso en el caso de que se vaya a utilizar los bloques de concreto como eh, restrictores en los cambios de dirección. Pero les recuerdo, en el caso de nuestros accesorios, y he insistido mucho en eso, en el caso de nuestros accesorios no se requiere de dimensionar bloques de concreto o no se requiere de utilizar esos restrictores metálicos externos que son unas abrazaderas con unos pernos y tuercas, porque el hidrosello tiene la debida restricción. Eh, Bueno, aquí habla en la norma de las diferentes formas de hacer los restrictores. No creo que, eh, no voy a entrar en detalle en estas. Hay diferentes alternativas. Vuelvo y muestro ejemplos de los restrictores. Recuerden, ya les he dicho, nuestros accesorios son con esto juntas restringidas de acuerdo al numeral 10612 de la norma NFPA 24. Y les recuerdo que están debidamente certificados por el ICONTEC. La prueba hidrostática, muy importante la prueba hidrostática. Todos los sistemas privados principales contra incendio se deben probar al menos a una presión de 200 psi. 200 psi por 2 horas. No son 24 horas, no son 48 horas, no es una hora, son 2 horas. Lo digo porque suelen llenar la red de agua. Muchas veces no hacen la debida purga del aire y dejan cargan la prueba en la mañana y van a tomar lectura a las 2 de la tarde. A esa hora la temperatura es muy diferente. Las bolsas de aire que hayan podido quedar en la tubería se expande por la temperatura, aunque si están enterradas, las condiciones técnicas de la tubería bajo suelo son mucho más estables, pero es innegable que ha habido un cambio en la temperatura y el manómetro puede marcar una presión más alta de la presión inicial de 200 psi o 200 psi más 50, porque es lo que dice, si la tubería va a trabajar a 180 psi, es la presión de la red principal contra incendio, se deberá probar 180 más 50, 230 psi por 2 horas. Pero si van a las 2 horas, insisto, a las 2 de la tarde, ya la temperatura es mayor, puede tener una lectura mayor a los 230 o lo contrario, si cargaron y la hora inicial fue a las 2 de la tarde y van a tomar lectura a las 6 cuando ya la temperatura en el caso de Bogotá ha disminuido y puede haber una lectura en el manómetro menor y puede asociarse eso a una fuga cuando realmente es que no purgaron debidamente y hay bolsas de aire. Entonces, 200 psi como presión mínima o la presión de trabajo más 50 psi por 2 horas. Conclusiones. Las normas que la NSR10 establece como obligatoria en los títulos J y K son las normas NTC 1669, que es para conexiones de manguera o gabinetes, y las NTC y la NTC 2301, que es la norma para los sistemas de rociadores. Esos son los sistemas de protección que van al interior de la edificación, que en este caso no aplican estas tuberías C900 porque ellas son para las redes que van alimentando desde la fuente de abastecimiento o la reserva contra incendio hasta la edificación. Las tuberías que se establecen en estas normas para el sistema de protección de la edificación son tuberías metálicas, con la excepción de la NTC 2301, que permite para edificaciones de riesgo leve tuberías de CPVC para sistemas de incendio.
en riesgo leve para rociadores. Es la única condición que permite tuberías plásticas al interior de la edificación para sistemas de rociadores. Pero no aplica al interior de la edificación la NFPA 24, que ya dije, no es obligatoria, pero esta es la norma de referencia que se utiliza para las tuberías de los sistemas privados principales contra incendio. Ya les dije, Pavco las produce de acuerdo a la C900 y los accesorios de acuerdo a la C110. Bueno, voy a pasar a otra presentación sobre un tema complementario a esto, que son las juntas restringidas. Longitudes restringidas en tuberías AWWAC 900. Bueno, esto ya lo había comentado. La norma, la NFPA 24, establece que se deben hacer restricciones o anclajes en sistemas privados principales contra incendio en los cambios de dirección, entonces, donde van los accesorios, en los cambios de diámetro, por lo tanto en las reducciones, o en los tapones, es decir, los tramos rectos de tubería entre tubos, no deberíamos, ojo que estoy hablando, no deberíamos tener restricciones, porque ahí no habrían fuerzas resultantes que bien desacoplarían el espigo de la campana del tubo. Pero hay casos excepcionales que vale la pena y por eso lo saco aquí en esta presentación. Bueno, la presión, las pruebas, ya les había comentado cómo se hacen las pruebas. Estos son unas fuerzas que se producen, un cálculo, fuerzas de empuje en los accesorios a 100 PSI. Esto es tomado de la norma. Un cambio de dirección de 6 pulgadas para una presión de 100 PSI. Se produce en un codo de 90 grados una fuerza de 23.522 newton. Son unas fuerzas importantes que se tienen que restringir en los accesorios. Pero ya les he dicho, los accesorios de Pavco tienen hidrosellos con junta restringida que no requieren esos restrictores externos. Pero aquí esta gráfica me va a permitir explicar lo que quiero mostrar. Aquí tenemos el cambio de dirección de 90 grados, la presión hidrostática produce en este cambio de dirección una fuerza en esta dirección que va a tratar de desacoplar este espigo de la campana del accesorio. Al tener nuestro accesorio esta junta restringida, pues aquí no se va a producir ningún desacoplamiento. Pero, ¿qué sucede? Que si estos tubos, la siguiente transición que ya es entre tubos, aquí ya no hay el accesorio metálico, sino este tubo que está aquí, si es, o este especial, o este tubo que está aquí, al producirse esta fuerza, pues aquí no habría riesgo de desacoplamiento, pero sí puede haber riesgo de desacoplamiento en esta campana que está a 6 o a 3 o a 2 metros del accesorio, si esto no está debidamente confinado en el suelo a las profundidades y con la densidad adecuada que debe tener el relleno. ¿Qué hace que aquí vemos si estos son los vectores, esto que está aquí en gris es la capacidad portante del suelo? Cuando les expliqué el cálculo de la dimensión de anclaje, les decía que el suelo tiene una resistencia de carga, una resistencia pasiva que va a soportar el esfuerzo que se produce aquí en este codo. Y también otra fuerza que actúa es la resistencia por fricción que el suelo ejerce. Pero si hacemos instalaciones que no están debidamente instaladas en el suelo
a las profundidades adecuadas, podría generarse aquí el desacoplamiento de este espigo y campana entre los tubos. Entonces, ahí habría necesidad de poner un restrictor entre el espigo y la campana de este tubo o de este otro tubo, o uno o dos tubos. Para eso nosotros tenemos en nuestro manual, bueno, ya aquí les estoy explicando, estos son el ejemplo que les decía. Miren que estas, si nos vamos a estrictamente hablando, esta no es una instalación enterrada, porque aquí este tubo no tiene el esfuerzo pasivo del suelo, ni la fuerza de fricción que hay entre tubo y suelo. Por lo tanto, este caso, este codo que está aquí, que es nuestro, la fuerza o esta T, aquí como hay restrictor, pues no habría riesgo de desacoplamiento. Pero si nos vamos aquí, unos metros más allá, a este punto aquí, al moverse por la fuerza, podría desacoplarse el espigo y la campana que están aquí a 6 metros o a 3 metros o a los 2 metros. Entonces, no hay problema aquí, pero se desplaza el problema a esta junta entre tubos que sí no tiene restrictor mecánico. Entonces, hay que saber, primero, que esta no es la situación que la norma NFPA 24 establece, porque la NFPA 24 establece tuberías enterradas. Este no es el caso de una tubería enterrada. Recuerden que esto, aquí va a haber un aligeramiento, seguramente va a haber aquí concreto, pero en esta parte aquí va a ser un vacío, el vacío del casetón, y por lo tanto no va a tener eso y vamos a tener riesgos de desacoplamiento. Aquí, como vemos, hay un restrictor externo, es una buena práctica. Nosotros tenemos casos como este, en donde miren que primero el tubo no está aquí a 10 centímetros por encima o menos, había otro tubo por encima de la red de incendio, eh, debía tener su franja exclusiva. Aquí vemos de que esto es una viga de concreto, esto está en el aire, realmente esto está en el aire. Este accesorio era restringido y se soltaba porque aquí no hay fuerza pasiva del suelo, no hay fricción entre el tubo y el suelo, y aquí puede darse un desacoplamiento, no de los accesorios, sino del tubo. Eso no es una buena práctica y entonces nos llaman y dicen, pero usted me dijo que no se necesitaba restrictores en los accesorios. No, pero es que es en el tubo. Sí, pero es que el tubo debía estar enterrado. Aquí no está enterrado. No, es que está bajo el nivel del suelo, pero no está enterrado. Eso es importante que tengamos eso claro. Más de lo mismo. Entonces, nosotros tenemos una hoja aquí que nos dice, les quiero explicar acá, para una grava bien gradada o una arena bien gradada, un codo de 6 pulgadas, de 90 grados, requiere que los tubos que están antes y después del codo estén enterrados por lo menos 14 metros, en este caso para si está a 90 centímetros, 14 metros las tuberías, la longitud antes y después, 14 metros, es decir, dos tubos debidamente bien enterrados. Si esos dos tubos no están enterrados a esa profundidad y están como en estos casos, aquí, en ese caso habría necesidad de poner restrictores, insisto, no en el accesorio, pero sí en los tubos, porque no se está cumpliendo que tiene los 90 centímetros de relleno mínimo sobre la clave del tubo y debidamente confinado, ejerciendo el suelo la resistencia pasiva y la fuerza de fricción que se produce entre el tubo y el suelo para evitar de que se desacoplen las campanas que hay en los tubos en una longitud de 14 metros antes y después del accesorio, en este caso de un poro. Entonces, es muy importante y lo digo porque nos llaman, dicen, pues usted me dijo que no necesitaba restrictores, sí, en los accesorios, pero en los tubos, si no están debidamente instalados, enterrados bajo el suelo
compactado ese suelo y con una condición como esta, realmente aquí no hay cómo y podrían desacoplarse. Por lo tanto, en esta obra, y lo hicieron de buena manera, tuvieron que ponerle restrictores al tubo porque no se estaban dando las condiciones de restricción que te da el suelo. Quería resaltar eso. eh, con eso concluyo. Nos quedan 10 minutos, un poco más, para atender preguntas. Voy a dejar de compartir y voy a atender las preguntas que tengan. Aquí estoy de nuevo. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta. No sé, Andrés, si has visto que haya preguntas en el chat. Ingeniero, en la parte de preguntas y respuestas nos preguntan si podemos compartir este folleto. Realmente nosotros tenemos, pues está nuestro manual técnico que lo pueden encontrar en la página web. De igual forma, uno de nuestros compañeros ya ha compartido el link para que puedan acceder al manual. Hasta el momento no hemos recibido más preguntas. No sé, ingeniero, si damos algún espacio, algún momento, por si alguno tiene alguna duda o inquietud, la puede dejar en el chat o en la página de preguntas y respuestas. Sí, muy bueno el comentario, Andrés. Muchas gracias. En nuestro manual técnico está, y realmente digamos que esta la información que he compartido en esta presentación, bueno, salvo obviamente los apartes de la norma que lo he tomado de la norma NFPA 24, eso está en la norma, pero lo más está en el manual técnico nuestro y ahí está lo pertinente a lo de las necesidades de esas tuberías antes y después de los accesorios que deben estar en el suelo enterradas para evitar el desacoplamiento entre los espigos y las campanas de los tubos. Eh, si no se cumplen esas condiciones mínimas de restricción que te da el suelo, habría que restringir en los tubos con restrictores externos. Y eso está en nuestra página web. Voy a compartir en el chat del contacto el correo del ingeniero Orlando Polo y su número de contacto por cualquier duda o inquietud que pueda llegar a surgir respecto a nuestros sistemas. Solo para adelantar algo, es, prontamente vamos a tener unas novedades, oportunamente se las eh, con respecto a este portafolio. eh, Nos ha tomado un poco de esfuerzo adicional tenerlas en el mercado, pero esperamos que no más de unos 3 meses podamos ya tenerlas, unas novedades en el portafolio, mejoras, portafolio especialmente en cuanto a las tuberías, que van a ser mucho más versátiles, por decirlo de alguna manera, el uso de las tuberías. Me parece importante de nuevo mencionar 4, 6 y 8 en tuberías son de demanda común, se producen. 10 y 12 en tuberías sí se requiere hacer una producción especial. Realmente no hemos tenido aún en Colombia proyectos que nos demanden 10 y 12, seguramente algún proyecto industrial, pero en donde en usos residenciales e industriales hemos tenido oportunidad de participar con nuestro portafolio, no nos han pedido en esos diámetros. Estamos, vale la pena mencionar, trabajando para un proyecto internacional en donde sí nos han pedido diámetros de 10 pulgadas. Estamos pues todavía adelantando los asesores comerciales en eso y llegado el caso, pues que se dé la oportunidad del negocio, habría que producir las tuberías en 10 pulgadas. Accesorios sí, hasta ahora nuestros moldes es para 4, 6 y 8. Accesorios en 10 y 12 sí no tenemos aún.
si llegado el caso, tendríamos que utilizar soluciones importadas. Listo, ingeniero. Tenemos otra pregunta en el chat de Juan Arciniegas. ¿La norma permite que el tubo C900 ingrese por toda la cimentación de la estructura como se vio en las imágenes, en las anteriores imágenes? ¿O se debería hacer una transición antes a cero al ser un tramo no enterrado? Es una buena pregunta. Y yo en esta, cuando me la hacen y me la hacen con mucha frecuencia, me refiero a la norma. La norma, la NFPA 24, insisto, que es una muy buena, excelente referencia, establece que la transición entre el sistema privado principal contra incendio, recuerden, aquella tubería que va entre el tanque de reserva y la edificación a la cual se va a llevar el agua que se ha de proteger, debía ser a no más de 10 pies dentro de la edificación. Es decir, yo podría entrar con la tubería plástica hasta 3 metros al interior de la edificación. Y ahí en ese punto, según la norma, debería ser la transición de la tubería principal privada contra incendio al sistema de protección de la edificación, ya sea a la tubería que me va a alimentar los gabinetes o la tubería que me va a alimentar los rociadores. Debería ser a no más de 3 metros al interior de la edificación. Y ahí debería ser la transición. Ahora, como mostré en las fotografías, que son proyectos y eh, se dan casos que son, entra la tubería más allá. eh, en esos casos, pues está contrariando la norma, pero es muy usual. Lo que sí digo es que las tuberías plásticas para sistemas principales privados contra incendio no deben emerger del suelo, deben hacerse las transiciones eh, dentro del suelo. ¿Y cuál es la razón? Pues porque el suelo le da, esto es un plástico, es PVC, después de 60 grados centígrados empieza a moldearse, se moldea por temperatura. Entonces, si se presenta el incendio y está el tubo expuesto, pues obviamente va a tener cambios en su forma y podría fallar. Entonces, la transición debería ser en el suelo o en alguna, y no debería exponerse el tubo sobre la superficie porque no tendría la protección térmica que te da el suelo. He visto casos que lo emergen un poco y lo protegen con bloques de concreto. Bueno, yo, yo no voy a decir está bien o está mal, pero la norma establece eso. Y muchas gracias por la pregunta. La última pregunta que tenemos en el chat es que si o sea, este sistema cuenta con librerías BIM, con familias BIM. Sí, sí, señor. Tenemos las librerías BIM que pueden descargarse también de nuestra página web para tubos y accesorios. eh, Están disponibles para ser descargadas y utilizadas. La verdad que también agradecemos la pregunta. eh, el equipo BIM de PAPCO ha hecho un excelente trabajo con unas librerías muy detalladas que quiero adelantarme algo. Pues se viene ahorita, aprovecho este evento, el 30 y 31 de julio, aquí en Bogotá, el octavo Congreso de APROCOF, Asociación de Profesionales de Conducción de Fluidos, del cual, modestia aparte, PAPCO es el patrocinador oficial, y allí vamos a hablar del cálculo de la huella de carbono eh, en instalaciones hidrosanitarias y de red contra incendio que se puede hacer con nuestra librería DIM. Entonces ahí van a ver ustedes una nueva eh, aplicación de nuestra librería BIM, es que van a poder, porque cada uno de nuestros productos tienen ya eh, la declaración ambiental de producto que permite saber cuál es la emisión de carbono que se produce
que se da en la producción de estas tuberías hasta la producción de la tubería, y con eso se va a calcular la huella de carbono que se produce en las instalaciones hidrosanitarias con nuestras tuberías. Y eso al final van a saber cuál es la emisión de carbono que se produce, que realmente son productos sostenibles, y van a poder con ello comparar contra otros materiales. Les invitamos a esa conferencia que se va a dar en el marco del octavo Congreso de la Asociación de Profesionales de Conducción de Fluidos APROCOP, el 30 y 31 de julio, aquí en Bogotá, en el auditorio de la Cámara de Comercio sede Salitre. Los invitamos a que nos acompañen también en ese importante evento que se va a realizar en Bogotá. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos más preguntas en el chat. No sé si quiera Bueno, continuar. respondamos una Listo. última pregunta. ¿Me la puedes, por favor, Listo. ayudar? Yo no las estoy Listo, sí, viendo, no señor. sé por qué. Listo. No, nos consultan sobre recomendaciones para tuberías C900 en bebida en concreto. Bueno, eso, esto que las tuberías C900 deberían estar en el suelo enterradas, pero el concreto como tal no ocasiona sobre el tubo ningún efecto químico. El PVC, y yo creo que todos los que estamos aquí, espero que así sea, sabemos que es una condición muy normal que se instalen las tuberías de PVC para agua fría o de PVC para agua caliente, en bebidas en concreto, y no tiene ningún problema. La celda de PVC con la que se producen los tubos de PVC presión de media, PVC presión de tres cuartos, o las tuberías PVC-O biaxial, es la celda 12454. Eso es como si fuera un código de identidad. Esta misma celda de PVC es con la que se produce las tuberías PVC AWWA C900. Es decir, es la misma materia prima. Sabes que un pigmento azul, que tampoco es obligatorio de norma, se utiliza en la C900, es una quien inicialmente empezó a producir estas tuberías en los Estados Unidos, la puso azul y todos hemos seguido utilizando ese color azul. No es un asunto normativo. Pero toda esta explicación es para decir que no hay ningún efecto de corrosión del concreto hacia el PVC. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Realmente que sí, si hay alguna condición que entra a la edificación, sí se aísle el tubo del ambiente exterior, por si se presenta en ese ambiente exterior el incendio, pues no vaya a generar termomoldeado el tubo, es decir, cambio en su forma que pueda hacerlo fallar. Por lo demás, no hay ninguna recomendación particular en, en la instalación. Llamo la atención de que la NFPA 24 sí me establece que esa transición entre el sistema privado principal, es decir, la red de distribución del sistema privado contingente que va enterrada, no debería ser más allá de 10 pies o 3 metros al interior de la edificación. Bueno, ya con esto que considero, de nuevo les agradecemos a quienes nos acompañaron en esta capacitación. Te agradezco mucho, Andrés, el acompañamiento que me hiciste. Eh, ya saben, aquí estamos para servirles. Toda esta información va a ser puesta en nuestra canal de YouTube, esta misma presentación, y toda esta información está en los manuales técnicos. Muchas gracias, y prontamente les vamos a estar invitando a otro webinar que espero también haya tengan la participación, y les agradecemos. Y si quedaron alguna duda, nos pueden escribir nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, ya Andrés lo compartió. Estaremos dispuestos a darles las respuestas debidas. Muchas gracias y hasta la próxima.